Damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que pone las manos en el arado para servirle. Así que en esta noche, amada iglesia, quisiera compartirles a cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor, teniendo como título El arma convertida. Y para ello vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 19. Vamos a leer el verso número 7, la parte A de ese verso. Y dice la poderosa palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra. Desde el comienzo de la existencia de este mundo, la ley de Jehová ha sido usada por Dios para instruir al hombre o a su creación, pero también, al igual que a su pueblo e iglesia, lo que explica con mucha claridad, amados hermanos, que el hombre creado ha sido dirigido por Dios desde el principio. Entiéndase, Adán y el principio, Dios ha guiado a su pueblo por su palabra, a su iglesia, pero también a la creación. Esto nos ayuda a entender con mucha claridad, amada iglesia, cuál es la realidad del hombre creado. Que sin Dios y su palabra está totalmente perdido por causa del pecado. El pecado, amados hermanos, opera como una venda que le impide al hombre ver su propia realidad, pero también el camino hacia donde se dirige. En adicción, amados hermanos, es el orgullo y la arrogancia humana que lleva al hombre a pensar que es suficiente, cuando la realidad del hombre es que es insuficiente. Solo Dios es perfecto y suficiente para todos, amados hermanos. Y esa es la instrucción divina. Es lo que en contexto significa la ley de Jehová. La instrucción divina de Dios o la ley de Jehová en el Antiguo Testamento se le conoce también como el Torá o la ley entera, cuyo énfasis, como se mencionó anteriormente, es enseñar e instruir, y es menester de cada creyente atender con diligencia la instrucción que Dios nos provee a través de su palabra. Miren lo que le dice Elifax a Job en el libro de Job, capítulo 22, verso 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La instrucción siempre ha sido parte de las necesidades del ser humano. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Para que el orden pueda ser funcional, primero debe de haber instrucciones o leyes que le preceden. Y en las leyes o instrucciones son necesarias tanto en el hogar, en la sociedad, en las escuelas e instituciones, entre otros escenarios. Pero por otro lado, el pecado ha tornado la instrucción de Dios en la vida del ser humano en una pesadilla. El pecado ha llevado al hombre a ver la palabra de Dios como algo incómodo y hasta ofensivo, cuando entiendo que es su mayor bendición. Veamos lo que les quiero decir a través del libro de Juan, capítulo 6, verso 60, y vamos a leer hasta el 67. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya aquellos que estaban siguiendo a Jesús se estaban sintiendo incómodos con la palabra del Señor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo:
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús, durante su mensaje expresado en el capítulo 6 del libro de Juan, le está compartiendo a aquellos judíos que le seguían instrucciones y enseñanzas en torno a los principios del reino de los cielos. Y por otro lado, también estaba corrigiéndolos en relación a sus acciones y murmuraciones por lo que él les había dicho. Miren lo que dice Juan 6, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Ahí viene la instrucción, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús estaba ayudando a aquellos que le seguían a entender lo que en verdad era lo más importante para ellos. Y esto no era las cosas que conciernen a este mundo, que ellos perseguían, pero que no tenían ningún valor eterno. Jesús había descubierto ante ellos dónde estaba su corazón y por qué estaban buscándolo. Y esto era por la comida que les había provisto. El alma no convertida, amados hermanos, está sugestionada por sus apetitos carnales. O sea, hay una influencia carnal en esa alma. Es muy vulnerable a transitar por esta vida sujeta a los deseos de su carne. Y Jesús, conociendo esta realidad, no los deja a su suerte, sino que les da dirección por medio de su santa palabra. ¿Cuántas personas, amados hermanos, no viven afanados por aquellas cosas que perecen? Aún cristianos. Y esta es la trampa del enemigo, amada iglesia. Es donde el hombre queda encarcelado en un mundo de vanidad y deseos infructuosos. ¿Cuántas personas no han estado toda una vida? Y usted puede que conozca algunas. No han estado toda una vida trabajando y afanándose por construir su propio imperio, despreciando el llamado de Cristo al arrepentimiento y salvación. Y al final de sus vidas, si mueren sin Dios, ¿qué lograrán llevarse de esta tierra? Y usted puede que diga, sí, se llevarán la satisfacción del éxito que obtuvieron en esta tierra. Y yo pregunto, ¿se podrá llamar éxito a una persona cuyo fin es el lago de fuego y azufre por haber preferido el dinero, la fama y el placer antes que a Cristo? En la misma escritura se encuentra un ejemplo muy claro de lo que le estoy hablando. Si vemos el libro de Lucas, capítulo 12, los versos 18 al 21, dice lo siguiente. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un alma no convertida, amados iglesias, está aferrada a esta tierra y no a Dios, a todo lo que este mundo disfruta, a todo lo que este mundo adora y a todo lo que este mundo sirve. ¿Cuántos seguidores de Jesús lamentablemente hoy en día andan así, de una iglesia en otra,
o dentro de la congregación, pero sus motivos aún no están muy bien definidos, lo que deja como efecto una búsqueda sin Dios, sin dirección del Espíritu Santo, sino de la mente. La palabra de Dios dice en Santiago que el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo tanto, amada iglesia, para no darle lugar en sus corazones a la verdad revelada de Dios, la opción que toman es la murmuración. ¿Y quiénes fueron los que murmuraron de Jesús? No fueron personas que no lo estaban siguiendo o que estaban aparte de él. La palabra dice que fueron aquellos que estaban siguiéndolo. Miren lo que dice el texto del libro de Juan, capítulo 6, verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Les pregunto a modo de reflexión y no de juicio. ¿Se ha encontrado usted murmurando de la palabra que Dios por su Santo Espíritu ha traído a su vida? ¿O quejándose de la predicación? Porque nos emplazó o nos confrontó. Hay muchas cosas, amados hermanos, que nosotros ignoramos o somos indiferentes a ellas, pero que Dios jamás lo hará. Porque si Dios lo hace, si Dios se torna indiferente o ignora nuestra realidad, la realidad del alma, Él sabe muy bien que nos perderíamos. Pero su amor por su pueblo es paciente, como dice su palabra. De manera que nadie se pierde, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es bien triste, amada iglesia, y hasta lamentable, que murmuremos o nos quejemos de lo que la ley divina establece o nos señale con el fin de que seamos transformados por Dios. Porque la misma palabra de Dios nos explica lo que produce en nosotros la santa palabra de Dios, pero también lo que produce la carne en cada uno de nosotros. Cuando dice en el libro de Juan, capítulo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que lo que produce la carne dice que para nada aprovecha. Mas, sin embargo, lo que la palabra produce en cada uno de nosotros es vida. Si un creyente cerrara su corazón al Espíritu Santo, dudando o ignorando lo que por amor, traducido en misericordia y gracia, Él trae a su conocimiento, o sea, el conocimiento del creyente, de manera que se produzca arrepentimiento y cambios que honren y den gloria a Dios. Ese creyente que cierra su corazón a la verdad que el Espíritu Santo revela, entenderá de una manera u otra que por más que se esfuerce utilizando su mente y habilidades, jamás podrá añadir a su vida la felicidad, la paz, la salud, la sabiduría, la dirección, el gozo, el entendimiento y el amor que solo Dios puede proveer cuando recibimos con fe en nuestros corazones la ley o la instrucción divina de Dios. Créame que lo entenderá. ¿Por qué? Sencillamente, porque nuestra alma no es física, no es materia. Por lo tanto, es solamente la palabra de Dios la que puede iluminar nuestra mente cuando está llena de su palabra. Y es la palabra de Dios donde está la vida del alma. Mientras estemos alejados de Dios y su palabra,
estamos muertos espiritualmente. Les pregunto, amados hermanos, ¿de dónde proviene el alma? Miren lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice el texto, y fue el hombre un ser viviente. Así que lo que le dio vida al alma fue la palabra de Dios. La parte B del texto dice, y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra hebrea que define aliento de vida es nefesh y significa aliento de Dios como una fuente de vida y centro de la vida. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 27, verso número 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Por lo tanto, podemos entender que nefesh, el aliento de Dios como una fuente de vida y centro de la vida, es el alma del hombre, lo que también comprende la mente e intelecto del ser humano. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y en esta dirección, amados hermanos, podemos entender que cuando Dios creó a Adán y Eva, de la costilla de Adán, ambos recibieron nefesh, aliento de Dios. Y esto fue su alma. Ahora bien, dice de ellos en el libro de Eclesiastés, pero también lo siguiente. Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, dice lo siguiente. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Fíjense que ahí está hablando. Adán, pero la descendencia, los hombres post-Adán, dice que buscaron muchas perversiones a causa del pecado. Así que, en resumen, Dios creó el alma del hombre, pero claramente podemos entender que Dios creó al hombre recto en esencia de Adán, pero el pecado de Adán corrompió a toda la humanidad. Así que es sumamente necesario que todo creyente busque por medio del Espíritu Santo y su santa palabra que su alma, esa alma que ha estado por tanto tiempo comprometida con el pecado y la cual se ha corrompido, sea transformada. Es menester de cada creyente que se concentre por medio de la instrucción divina, que esa alma que ha sido corrompida por el pecado sea transformada por la verdad. Porque aunque Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos limpió del pecado, eso no implica que nuestra alma esté transformada. ¿Entendieron bien? Aunque Jesucristo nos haya limpiado del pecado, eso no implica que nuestra alma esté transformada. Miren lo que dice. Fíjense que Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque usted cree que es necesario que Jesús le dijo a los discípulos que vayan y hagan discípulos. Pronto, pues, esto cambia un poco el ritmo. Cuando Jesús llamó al ministerio a sus discípulos, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Que ellos le siguieron.
lo que implica que creyeron en él, lo que demuestra arrepentimiento. Se despojaron de su pasada manera de vivir para seguir la verdad, el camino y la vida. Pero posterior a eso, Jesús tuvo que limpiarlos de toda corrupción de este mundo, como lo hizo a través de su poderosa palabra. Miren lo que dice el libro de Juan 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, por la verdad, por la instrucción que os he hablado. Amados hermanos, no hay ni habrá fuente humana que pueda convertir el alma de un hombre de su corrupción fuera de la palabra de Dios. Los métodos humanos todo lo que hacen es confundir, extraviar y aturdir el corazón humano. ¿Por qué? En primer lugar, porque sus métodos o argumentos no tienen como base la verdad. En segundo lugar, el hombre es un ser creado, o sea, está limitado. Y por último, no se puede convertir el alma con métodos humanos o terrenales, porque la realidad del alma es que está ligada al espíritu y el espíritu proviene de Dios. Es por eso que el salmista dijo en el Salmo 42, verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí el salmista no está clamando por un psicólogo, ni por un psiquiatra, ni por un filósofo. Está clamando por Dios, por quien lo creó. Esa era la necesidad del alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amados hermanos, tenemos que evaluar nuestras vidas con mucha seriedad. Porque puede, y esto se lo digo con mucho respeto y espero que usted lo reciba con amor, porque puede que estemos adornando nuestras vidas con religiosidad como estaba Nicodemo y nuestra alma aún no haya sido convertida a Cristo. Y eso no implica que usted no crea en Jesús. Sí, usted puede creer como Nicodemo, pero aún no ha creído o no ha cedido a la transformación que Dios por su palabra quiere darle a su vida. Son dos cosas diferentes. Usted puede creer en Cristo, pero posiblemente no ha cedido a la transformación que Dios por su palabra quiere darle a su vida, amado hermano. La palabra de Dios es enfática cuando dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí Dios le está hablando a los cristianos, los está llamando a despojarse de ese viejo hombre, a una transformación del alma. Solo Dios y usted conoce el estado de su alma. Me duele mucho ver creyentes que se burlen de la desgracia de otro. Cuando yo veo un creyente burlándose de la desgracia de otro, hermano, no está dando testimonio de un alma convertida. Tenemos que ver el estado de nuestra alma, cómo nosotros nos estamos conduciendo. Y si vemos áreas de nuestra vida que son relativas al viejo hombre, es necesario que esa alma sea convertida, sea transformada por el poder de su poderosa palabra, a fin, amados hermanos, de que seamos vestidos del nuevo hombre. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, espero que usted haya sido edificado y Dios haya hablado a nuestras vidas. Les amo en el amor del Señor. Así que oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, te doy gracias
Gracias porque sé que has estado en medio de tu congregación, de tu pueblo, el cual tú amas. Y por cuanto lo amas, sé que tu deseo en tu corazón es que seamos transformados, seamos vestidos conforme a ese nuevo hombre que es según Cristo. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Sigue guiando a tu iglesia a través de la instrucción divina, la cual nos has dejado para que la sigamos en amor. Por Cristo Jesús te lo suplico y te doy gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.